Señor, esta área está restringida. ¿Estás perdido? La voz era aguda, cargada de ese tipo de autoridad impaciente que un oficial joven viste como un uniforme nuevo, rígido, limpio y de una talla demasiado grande para su experiencia. El teniente Evans estaba de pie con las manos en las caderas. Su uniforme blanco contrastaba marcadamente con el acero gris del muelle y el inmenso casco negro del submarino que yacía a su lado. El USS Tempest se encontraba bajo el agua, como un leviatán silencioso y dormido. El anciano al que se dirigió no se inmutó. Él simplemente permaneció allí, una figura frágil con una chaqueta de tweed desgastada. Su mirada no se fijó en el oficial sino en el submarino. Su nombre era Arthur Connelly, un nombre que no significaba nada para el teniente, y en ese momento no significaba nada para nadie más en el muelle. Era solo un anciano, su piel era un mapa de carreteras de más de 80 años. Sus manos estaban entrelazadas flojamente detrás de su espalda, mostrando los nudillos hinchados por la artritis. Esta es una instalación naval activa. Evans continuó acercándose más y elevando levemente la voz para cortar la brisa del mar y el distante sonido metálico del metal contra el metal. A los civiles no se les permite llegar hasta aquí sin escolta. Tendré que pedirte que me acompañes de nuevo a la puerta de seguridad. Hizo un pequeño gesto de desdén, como si estuviera errando a un perro callejero. Los ojos de Arthur, del color de un mapa náutico descolorido, finalmente se apartaron del submarino y se posaron en el joven oficial. Eran tranquilos, observadores y tenían una profundidad que parecía absorber la fanfarronería del teniente sin reflexionar. «Tengo una invitación», dijo Arthur, con voz tranquila pero clara, sin un temblor. El teniente casi rió. Intercambió una mirada con los dos jóvenes marineros que vigilaban la pasarela. Una comunicación silenciosa de incredulidad compartida. Un hombre de unos 80 años con una chaqueta que parecía mayor que ellos, afirmando tener una invitación para abordar uno de los submarinos nucleares más avanzados de la Armada. La idea era absurda. Se estaba formando una multitud, no una grande, pero sí una notable colección de marineros y contratistas. Su curiosidad aumentó con el enfrentamiento. Ver a un joven oficial reprendiendo a un anciano era lo suficientemente inusual como para hacerles detener su trabajo. «Una invitación», repitió Evans, con un tono cargado de condescendencia. «Cierto. Y supongo que el almirante Montt se la envió él mismo. Señor, no tengo tiempo para los juegos. Es un riesgo para la seguridad. Ahora, veamos una identificación y luego puede decirme con quién se suponía que se reuniría». Extendió la mano, con la palma hacia arriba, expectante y exigente. Arthur metió la mano lentamente en su. El movimiento fue deliberado, pausado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esta calma deliberada pareció irritar aún más al teniente. Era una silenciosa negativa a ser apresurado, un desafío silencioso que Evans no podía etiquetar como insubordinación, pero que aún así sentía como tal. Los espectadores arrastraban los pies, murmurando entre sí. Podían sentir la tensión aumentando, algo palpable en el aire salado. Cada palabra del teniente era un desaire, una pequeña mella en la dignidad del anciano. Evans parecía disfrutarlo, jugando con su pequeño público, estableciendo su autoridad. ¿Es escénica? Un marinero le susurró a otro. Lo suficientemente alto como para ser oído. Probablemente se había alejado del centro de visitantes. El otro respondió, «Pobre viejo». Evans los oyó. Una pequeña sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Él tenía el control. Era el guardián de la puerta, el protector de esta pieza de armamento militar de $1.000 millones. Representaba el orden y la seguridad. El anciano representaba la confusión. Un hilo suelto que cortar. «Vamos, veterano». Evans presionó, moviendo los dedos. «La identificación, o podemos hacerlo por las malas». De su bolsillo, Arthur sacó no una billetera, sino una vieja billetera de cuero agrietada sujeta por una goma elástica deshilachada. Parecía antigua,
un artefacto de otra época. La sonrisa burlona del teniente se amplió en una mueca de desprecio. Le arrebató la billetera de la mano a Arthur, con movimientos espasmódicos e impacientes. Quitó la goma elástica y la abrió torpemente. Sus ojos buscaron una licencia de conducir o una identificación militar. Lo que encontró fueron recortes de periódico amarillentos, una fotografía descolorida de una joven y un papel desgastado con una lista de nombres. No había ninguna identificación oficial. «Esto es una broma», dijo Evan, con la voz apagada por la molestia. «No hay nada aquí. Ni licencia de conducir, ni identificación estatal, nada». Sacudió la billetera como si fuera una identificación oficial. Podría caerse. «¿Quién eres?» «Me llamo Arthur Conelli», repitió el anciano con una voz aún imposiblemente firme. «Me invitaron». «¿Invitado por quién? ¿Para qué?» Evans estaba gritando ahora, con el rostro enfurecido. La multitud había crecido. Más marineros, algunos suboficiales, incluso un jefe que caminaba por el muelle se habían detenido a observar la escena. El teniente sintió el peso de sus miradas sobre él. Tenía que resolver esto. No podía parecer débil o incompetente. Señaló con el dedo la solapa de la chaqueta de Arthur. «¿Qué es esta cosa?» Prendido al tweed había un pequeño prendedor de plata deslustrada. Tenía forma de delfín, pero estaba desgastado. Los detalles suavizados por el tiempo y el tacto. Era apenas reconocible. ¿Un juguete? Evans se burló. ¿Lo sacaste de una caja de serie? La mirada de Arthur se posó en el alfiler. Su expresión no cambió, pero sus ojos parecían mirar más allá del teniente, más allá del muelle, más allá del momento presente por completo. El aire que lo rodeaba estaba cargado de olor a diésel, sudor y el frío y metálico aroma del océano profundo. La cubierta del submarino se inclinó violentamente y una ola de agua helada del Atlántico Norte se estrelló contra la vela, empapándome. Tenía 24 años, su cara estaba manchada de grasa y su cuerpo le dolía con una fatiga tan profunda que parecía haberse instalado en sus huesos. El barco había estado sumergido durante 70 días, navegando en silencio, a gran profundidad, perseguido por destructores soviéticos. Habían completado la misión, pero el coste había sido inmenso. Su capitán, un hombre a quien veneraba, le puso el broche de plata en la mano. Era la insignia de la guerra submarina, sus delfines. «Te lo has ganado, hijo», había dicho el capitán con su voz. «Los ganaste en la oscuridad». La plata era nueva entonces y brillaba bajo el débil sol del Ártico. «Señor», la voz del teniente lo hizo retroceder. Arthur parpadeó y el recuerdo se desvaneció como una marea fantasma. Miró a Evans, que ahora sostenía el prendedor deslustrado entre el pulgar y el índice, todavía adherido a la chaqueta. «Ya terminé con esto», declaró Evans, perdiendo por completo la paciencia. «Estás invadiendo un activo militar seguro. Usted se niega a identificarse. Usted está detenido». Hizo un gesto hacia los dos jóvenes marineros que estaban en la pasarela. «Escolta a este hombre hasta la seguridad de la base». Los dos marineros dudaron. Eran jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, maltratando a un hombre mayor. No importaba las órdenes que se sintieran mal. Miraron del teniente a Arthur, con una súplica silenciosa en sus ojos por un resultado diferente. Pero fue un par de ojos diferentes el que cambió el curso del día. De pie al borde de la creciente multitud se encontraba un suboficial mayor, un hombre cuyo rostro era un testimonio de 30 años de servicio naval. El jefe maestro Torne no estaba mirando al teniente. Estaba estudiando al anciano. Había visto la tranquila dignidad, la calma desconcertante, el modo en que los ojos del anciano habían recorrido el submarino, no con la curiosidad ociosa de un turista, sino con la mirada familiar de un artesano que inspecciona una herramienta. Y él había visto el alfiler. Estaba empañado, sí, pero Torne sabía exactamente lo que era. Él tenía su propio juego, pulido y orgulloso en su uniforme. También había visto la forma en que se mantenía el anciano,
con la espalda recta a pesar de su edad, los pies ligeramente separados, la postura de un marinero de toda la vida acostumbrado a una cubierta ondulada. Aquí algo estaba profundamente mal. Los tenientes iban y venían, llenos de fuego y reglamentos, pero hombres como Arthur Conegli eran la piedra angular. Thorne tenía un presentimiento, el tipo de presentimiento que lo había mantenido a él y a su tripulación a salvo en aguas peligrosas durante décadas. Ese sentimiento ahora le gritaba que el teniente Evans estaba cometiendo un error de proporciones catastróficas. Mientras Evans intentaba intimidar a los jóvenes marineros para que entraran en acción, Thorne se apartó de la multitud y sacó su teléfono del bolsillo. No llamó a la seguridad de la base. Sabía que eso solo agravaría la situación por los canales equivocados, enterrando al anciano en una montaña de papeleo y sospechas. Necesitaba ir más alto. Se desplazó por sus contactos, con el pulgar sobre un número que rara vez usaba, una línea directa a un asistente que conocía en Eggplant, el cuartel general de la Fuerza Submarina del Atlántico. Presionó el botón de llamada. Oficina del comandante. El suboficial Davis habla. Davis, soy el jefe maestro Thorne en el muelle 7. Thorne mantuvo la voz baja y urgente. Escucha. Tengo una situación extraña aquí. Hay un anciano caballero en el muelle del Tempest. Un joven teniente le está dando problemas y está a punto de detenerlo. Bien, jefe maestro. ¿Cómo se llama el hombre? Puedo intentar ver si está en una lista de acceso. Eso es lo que pasa, dijo Thorne, viendo cómo Evans finalmente perdía los estribos y agarraba a Arthur del brazo. El LT está haciendo una escena, pero el anciano simplemente se queda allí parado. Él dice que su nombre es Arthur Conegli. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Entonces, jefe maestro dice ese nombre otra vez. Conegli. Arturo Conegli. El silencio se prolongó más tiempo esta vez, llenado solo por la débil estática de la conexión. Thorne podía imaginarse la ayuda al otro lado del teléfono, con la sangre desvaneciéndose de su rostro. Jefe maestro. La voz del ayudante ahora era un susurro ahogado. Mantenga a ese teniente alejado de él. Haz lo que tengas que hacer. El almirante está en camino. La línea se cortó. Thorne se quedó mirando su teléfono por un segundo. Un miedo frío mezclado con una sombría sensación de reivindicación. Él tenía razón. Esto fue un acontecimiento muy importante. Dentro del edificio de la sede de Civilian, una estructura prístina de ladrillo y vidrio a kilómetros del muelle. El suboficial Davis dejó caer el teléfono en su soporte y entró en la oficina interior del almirante sin llamar. Una violación del protocolo tan grave que era casi impensable. El almirante Stanton, un hombre con 3 estrellas en su cuello y el peso de toda la flota de submarinos del Atlántico sobre sus hombros, levantó la vista de una sesión informativa clasificada, con los ojos entrecerrados con fastidio. Davis. ¿Qué pasa, señor? El ayudante tartamudeó sin aliento. Una llamada del jefe maestro Thorne en el muelle 7. Señor, se trata del capitán Conegli. El rostro de Stanton se quedó en blanco. Procesó las palabras, pero no parecían encajar. Capitán Conegli, ¿qué pasa con él? Está en el muelle, señor, para el Tempest. Y el teniente Evans está intentando arrestarlo por allanamiento. El almirante se quedó mirando a su ayudante durante 5 segundos. No movió un músculo. El único sonido en la opulenta oficina era el silencioso zumbido del aire acondicionado. Luego, con un solo movimiento fluido, se levantó de su silla. Su rostro era una máscara de fría furia e incredulidad. Barrió los archivos clasificados de su escritorio y los guardó en un maletín seguro. «Coge el coche», dijo con una voz peligrosamente baja. «Llevo mi coche a la entrada de este edificio en 2 minutos. Y llama a la guardia ceremonial en el muelle. Usa mi autoridad. Diles que se muevan como si sus vidas dependieran de ello, porque la carrera de alguien podría hacerlo». Ya se estaba poniendo la chaqueta. Sus movimientos eran precisos y económicos.
La molestia había desaparecido y fue reemplazada por una urgencia aterradora y concentrada. Aquí Arthur Conelli está siendo acosado por uno de sus oficiales subalternos. El pensamiento era una violación, un sacrilegio contra la historia misma de la institución que dirigía. De regreso en el Muelle 7, el teniente Evans había llegado a su punto límite. La plácida negativa del anciano a dejarse intimidar, la vacilación de los marineros y la creciente audiencia de curiosos habían destrozado su compostura. Se estaba haciendo el ridículo. Tenía que terminar esto ahora. Agarró el frágil brazo de Arthur y hundió los dedos en el fino tweed de la chaqueta. Eso es todo. Está usted arrestado por allanamiento y por no obedecer una orden legal, anunció Evans con voz fuerte y tensa. Podemos resolver esto en la estación. Tal vez una noche en una celda te refresque la memoria. Comenzó a alejar físicamente a Arthur de la pasarela del submarino. La multitud se quedó sin aliento. Algunos de los suboficiales mayores miraron hacia otro lado, disgustados. Esto había pasado de ser un simple malentendido a un desagradable abuso de poder. Arthur no se resistió. Se dejó arrastrar, con expresión de cansada resignación. Había visto antes a jóvenes como este, hombres cuya certeza supera con creces su sabiduría. Era una historia tan antigua como el tiempo. Justo cuando Evans estaba a punto de empujar a Arthur hacia el personal de seguridad que lo esperaba, un sonido cortó el aire, distinto de la sinfonía normal de la base naval. Era el agudo sonido de la sirena de un coche de personal, utilizado únicamente por los oficiales de bandera. Las cabezas se volvieron hacia el camino que conducía al muelle. Un sedán negro reluciente, con las banderas del almirante ondeando en los guardabarros delanteros, se dirigió hacia ellos a toda velocidad. Sus neumáticos chirriaron al detenerse abruptamente a pocos metros del enfrentamiento. Le siguió de cerca una gran camioneta blanca que se detuvo derrapando justo detrás de ella. La puerta del lado del conductor del sedán se abrió y apareció el almirante Stanton. Era una tormenta con uniforme blanco, su rostro atronador y sus 3 estrellas brillando en su cuello. Ni siquiera miró al teniente Evans. Sus ojos ardían con una intensidad feroz y se fijaron inmediatamente en Arthur. Al mismo tiempo, las puertas traseras de la camioneta se abrieron y una docena de marineros con uniformes impecables, la guardia ceremonial de la base, salieron de ella. Se movieron con precisión silenciosa y ejercitada, formando 2 filas perfectas entre el coche del almirante y la multitud reunida. El portazo de los coches, el pisotón rítmico de las botas lustradas sobre el asfalto, el repentino silencio absoluto que cayó sobre el muelle. Fue un espectáculo de poder y autoridad que dejó atónitos a todos los presentes. El teniente Evans se quedó paralizado, con la mano aún aferrada al brazo de Arthur. Se quedó mirando, con la boca abierta, al almirante de 3 estrellas, que ahora caminaba con paso decidido hacia él. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Esto no puede estar pasando, intentó procesar la escena, pero su mente se negó a trabajar. Los almirantes no descendían ante los pares a menos que un barco estuviera desplegado o un dignatario extranjero estuviera de visita. Ciertamente no llegaron con una guardia de honor completa para un anciano intruso. El almirante Stanton pasó junto al teniente paralizado como si fuera una pieza del equipo de cubierta. Se detuvo a 2 pies frente a Arthur Conelli. Respiró profundamente y mantuvo la espalda completamente recta. Luego ejecutó el saludo más agudo y profundo de su larga y condecorada carrera. Su mano cortó el aire y dejó de temblar en el ala de su sombrero. Capitán Conelli. La voz del almirante resonó en el silencioso muelle. Una voz acostumbrada a comandar flotas, ahora imbuida de un tono de la más profunda reverencia. Es un honor tenerlo nuevamente en el paseo marítimo, señor. Pido disculpas por la recepción. No le esperábamos tan temprano, capitán. La palabra quedó suspendida en el aire, eléctrica e imposible. La mano del teniente Evans se soltó del brazo de Arthur como si se hubiera quemado. Capitán, este anciano frágil y confundido. Miró el prendedor deslustrado de la chaqueta de Arthur. Por primera vez,
No lo vio como un juguete barato, sino como lo que era, la marca de un submarinista. La multitud murmuró y una ola de conmoción y de comprensión se extendió entre ellos. El jefe maestro Torne, de pie cerca de la parte de atrás, se permitió una pequeña y sombría sonrisa. La caballería había llegado. El almirante Stanton hizo el saludo militar con la mirada fija en Arthur. Arthur levantó una mano lenta y deliberadamente y devolvió un saludo cansado pero perfecto. Fue el saludo de un hombre que lo había dado y recibido miles de veces, un gesto grabado en su alma. «Descansen», dijo el almirante Arthur. Su voz tenía un matiz de su antigua autoridad de mando. «No hay necesidad de tanto alboroto». Stanton finalmente bajó la mano. Se giró y su mirada se posó en el teniente Evans. La calidez y la reverencia en sus ojos desaparecieron, reemplazadas por un glaciar de furia pura y sin diluir. «Teniente», comenzó, bajando la voz hasta convertirse en un zumbido bajo y letal, más aterrador que cualquier grito. «¿Cómo se llama?» Evans, señor. «Teniente Evans», tartamudeó, con el cuerpo rígido y en estado de pánico. «Teniente Evans», repitió el almirante, dejando el nombre flotando en el aire como una sentencia de muerte. Mientras se ha ocupado haciendo cumplir las normas de seguridad, ha incumplido un deber mucho más fundamental. El deber de respeto, el deber de conocer su propia historia, señaló a Arthur. ¿Tiene idea de quién es? Evans solo pudo negar con la cabeza, pálido de terror. Dijo el almirante, alzando la voz de nuevo, proyectando a todos en el muelle, es el capitán Arthur Conelli, el hombre que en 1968 comandó el USS Stingray en una patrulla de 120 días bajo el hielo del Ártico. El hombre que navegó por trincheras inexploradas para reunir información que evitó una guerra. El hombre que, cuando su barco quedó inutilizado por un incendio en el compartimento del reactor, se negó a abandonar el barco y dirigió personalmente al equipo de control de daños a un espacio radiactivo para salvar su barco y a su tripulación de 130 hombres, acto por el cual recibió la medalla de honor. No es un intruso, teniente. Es una leyenda viviente. Este muelle, este submarino, toda esta armada fue construida por hombres como él. Hombres cuyas botas no son aptos para lustrar. Una exclamación colectiva recorrió la multitud. Medalla de honor. El nombre Conelli cobró sentido en la mente de los marineros mayores. Connolly L. del Stingray. Era un mito, una historia que contaban en el comedor del jefe, un nombre pronunciado con la misma reverencia que Jolly John Imbitz. Y él estaba allí, de pie justo frente a ellos, vestido con un abrigo de tuid raído, siendo acosado por un teniente arrogante. Una oleada de vergüenza invadió a los espectadores. Miraban a Arthur con asombro, sus ojos recorriendo las arrugas de su rostro, tratando de ver al héroe bajo el velo de la edad. El almirante Stanton no había terminado. Se acercó a Evans, su voz volvió a ese tono gélido y personal. Se apoya en los hombros de gigantes, teniente. Le convendría aprender a reconocer a uno cuando esté justo frente a usted. Su oficial al mando tendrá noticias mías. Puede dar por terminada su misión en el Tempest. Su nueva misión es desarrollar y dirigir personalmente un programa de entrenamiento para toda la base. Sobre el patrimonio naval. Comenzará con la historia del capitán Conelli. La aprenderá, la conocerá y la enseñará hasta que comprenda lo que significa servir. La reprimenda fue total. Una evisceración profesional aplicada con precisión quirúrgica. Evans se quedó de pie, destrozado y humillado, incapaz de hablar, incapaz siquiera de mirar al almirante a los ojos. Fue entonces cuando Arthur dio un paso al frente y posó una mano suave en el brazo del almirante. «Ya basta, Bill», dijo en voz baja, usando el nombre de pila del almirante. El teniente estaba haciendo su trabajo. La seguridad es primordial. Vio a un anciano donde no debería estarlo. Sus instintos eran correctos, aunque sus métodos fueran algo entusiastas. Es un buen oficial. No lo arruines. La gracia del gesto fue asombrosa. Tras la humillación pública que había sufrido,
El primer instinto de Arthur fue mostrar compasión, defender al mismo hombre que le había hecho daño. Fue una demostración de carácter tan profunda que silenció a todo el muelle una vez más. El almirante miró a Arthur. Su expresión se suavizó. Asintió lentamente. Como desee, capitán. Luego se giró y señaló el submarino. Está listo para recibirlo, señor. La tripulación está deseando conocerlo. El USS Tempest era el barco más nuevo de la flota, y lo bautizaban en una ceremonia discreta e informal en honor al antiguo comandante de Arthur, el Stingray, que había sido dado de baja hacía décadas. Esta era su invitación. Mientras Arthur miraba el elegante y poderoso submarino, el presente se desvaneció por última vez. No estaba en un muelle del siglo XXI. Estaba en la estrecha sala de control. Del Stingray, el aire impregnado de un olor a ozono y miedo. El barco crujía a su alrededor, protestando por la inmensa presión de las profundidades. Un joven marinero, pálido de terror, le había entregado un informe de daños. Un incendio en el túnel del reactor, una sentencia de muerte. Arthur tomó el informe, miró los rostros de su joven tripulación y tomó una decisión. Tomó un traje de radiación y un extintor. Me voy, dijo. Su oficial ejecutivo, su capitán suicida, intentó detenerlo, pero se fue de todos modos porque un capitán nunca abandona el barco. Ese fue el día en que realmente se ganó sus delfines. El almirante Stanton escoltó personalmente a Arthur por la pasarela. Todos los marineros en el muelle, desde el recluta más novato hasta el jefe maestro más experimentado, se pusieron firmes y lo saludaron al pasar. El teniente Evans, todavía de pie, solo y avergonzado, se llevó una mano temblorosa a la frente. Su saludo fue una disculpa silenciosa. En las semanas siguientes, la historia de la visita del capitán Coney se volvió vil. Leyenda. El teniente Evans fue reasignado, tal como lo había ordenado el almirante. No se quejó. Aceptó su nuevo deber con una humildad que nunca había conocido. Pasaba los días en los archivos de la base, estudiando detenidamente viejos informes de patrulla y registros de servicio, y las noches redactando planes de clase. Leyó todo lo que pudo encontrar sobre el Stingray y su capitán. Aprendió sobre el incendio, el heroísmo, la vida tranquila y modesta que Arthur había llevado tras retirarse de la marina. Una tarde, Evans estaba en el museo de la base examinando una vitrina dedicada al Stingray, que contenía una foto granulada de un joven y apasionado capitán Coney. Era un buen hombre, dijo una voz tranquila a su lado. Evans se giró. Era Arthur. Llevaba la misma chaqueta de tweed. Evans sintió una oleada de vergüenza y se irguió. Capitán Coney, señor. Tranquilo, hijo, dijo Arthur con una leve sonrisa. Miró el escaparate. Te hacen parecer una especie de santo de yeso con estas cosas. La verdad es que la mayor parte del tiempo éramos solo niños asustados que intentábamos hacer lo correcto. Señor, comenzó Evans, con la voz cargada de emoción. Quiero disculparme por mi conducta en el muelle. No hay excusa. Fui arrogante y fui irrespetuoso. Lo siento de verdad. Arthur miró al joven, lo miró de verdad y no vio al oficial arrogante de aquel día, sino a un hombre humilde y arrepentido. Vio un atisbo del líder en el que podría convertirse algún día. Le dio una suave palmada en el hombro. Disculpa aceptada, teniente. Todos tenemos lecciones que aprender. Lo importante es que las aprendamos. Guardaron silencio un momento. Dos marineros de diferentes épocas unidos por un servicio compartido y un momento de humildad inolvidable. Si te conmovió la historia de valor y humildad del capitán Coney, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que respete a nuestros veteranos y suscríbete a Veter en Valor para ver más historias que honran a nuestros héroes. Gracias por ver el video.